Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como ya sabéis, la ausencia de novedades, mejor dicho, mi imposibilidad de poder comprarlas hace que haya tenido que ir tirando de fondo de armario para las reseñas. Si os dais cuenta, últimamente están saliendo muchas cosas noventeras, muchas cosas antiguas, y es que ya hay que tirar de fondo de armario. Y lo bueno que tiene eso es que me puedo poner al día de compras que hice hace tiempo y que no había tenido la ocasión de reseñar. Y ese es el caso de las colecciones de Valiant, de Medusa, que fueron saldadas antes del confinamiento y que no había tenido la ocasión de leer. Bueno, la mayoría sí las había leído, pero releer en condiciones para poder hacer reseñas. Y hoy, con este Exo Manowar, empezamos una semana, un poco más, dedicado a hablar de Valiant, de su universo, de sus colecciones. No todas, porque no tengo todas, pero sí de las principales o las que a mí me parecieron en su momento más interesantes. Antes de eso, como siempre, contexto. Así que el que le aburran los vídeos largos o no quiera escuchar el contexto del origen de la editorial, que tire para adelante, que le dé 5 o 10 minutos más adelante, que ya estaremos hablando de este Exo Manowar edición de lujo 1. Pero antes vamos a hablar de Valiant, una editorial que durante mucho tiempo parecía que iba a ser el tercer universo de superhéroes en discordia después de Marvel y DC, y que la mala suerte la persigue desde sus inicios y ahora mismo está en una situación que la verdad es que no sabemos por dónde va a tirar. Pero bueno, empezamos por el principio. Valiant. Valiant no es una editorial moderna, no es una editorial nueva. A pesar de que muchos millennials piensen que el mundo empezó en el siglo XXI, no, ni empezó en el siglo XXI, ni esta Valiant es una editorial de nueva creación. Valiant nació originalmente en los 80, en el año 89, y en cierta manera surgió de Marvel, más específicamente de su editor Jim Shooter. Marvel, durante casi 10 años, del 78 al 87, estuvo dirigida por la mano de hierro de Jim Shooter. Shooter, una leyenda en el cómic americano, un niño prodigio que a los 13 años ya estaba vendiendo guiones a DC para la Legión de Superhéroes, creció para convertirse en editor de la mano del veterano y mítico Mort Wisinger, el peor editor, el más tirano de la historia del comic book americano, y de él aprendió los rudimentos de la profesión que le llevaría a lo más alto y también le llevaría a ser el más odiado, quizá durante mucho tiempo, en Marvel y en DC. Shooter, como ya digo, empezó a guionizar muy pronto, Niño Prodigio, después empezó de editor asistente en DC y luego dio el salto a Marvel. Marvel en los 70, una época muy fructífera, pero una época de crisis no creativa, pero sí económica, de distribución y sobre todo organizativa. Marvel tuvo 4 o 5 editores consecutivos, no llegaban al año muchas veces. De eso ya hablamos en su momento en el vídeo que tenéis enlace en comentarios, Nadie al volante, sobre la historia de Marvel. Y bueno, en ese momento, después de muchos editores que fueron dejando el sitio por las crisis internas, por enfrentamientos con los autores, enfrentamientos con los propietarios de la editorial, Jim Shooter, con menos de 30 años, se encontró al mando de la editorial en la época en la que quizás la mejor época creativa de la editorial. Es un autor, es un editor, también guionista, pero editor al que muchísimos compañeros y muchísimos autores odian. Es famosa la anécdota de cuando le despidieron ese Ding Dong, la bruja ha muerto, que se atribuye a Jim Starlin, pero es innegable que bajo su mando nacieron y vieron la luz en Marvel series como los X-Men de Claremont y Byrne, el Daredevil de Miller, los Cuatro Fantásticos de Byrne, el Thor de Simonson, también una etapa que quizás no está a la altura en fama del resto, pero que es imprescindible la historia de la editorial, como Los Vengadores de Roger Stern, el Nuevo Universo, que fue quizás el más grande de los fracasos de Shooter, pero bueno, en conjunto no se puede negar que bajo su mando Marvel estuvo en las más altas cotas de calidad. ¿Qué pasa? Que era alguien muy broncas, alguien muy tirano, alguien muy directo y que tenía enfrentamientos con todo el mundo en su forma de entender los cómics, su forma de entender la empresa, y eso le llegó a enfrentarse incluso con los
dueños de la editorial que querían venderla para hacer caja y Shooter se puso de parte de los autores defendiéndolos y lo echaron. Él, orgulloso, arrogante, no se conformó con eso, así que ya que querían vender a la empresa, pues él iba a pujar por ella. Así que estuvo desde el 87 cuando fue despedido, estuvo un año buscando apoyos, financiación, socios y consiguió reunir mucho dinero, hizo una oferta por 80 y tantos millones de dólares que casi ganó la puja, pero al final a sus espaldas y por lo que se dice un trato sucio, fue vendida a un tiburón financiero, Ron Perlman, que tenía varias empresas, ninguna dedicada al mundo del cómic, era simplemente una revista, alguien que especializado en comprar empresas en crisis, desmantelarlas y venderlas por piezas, una especie de Richard Gere en Pretty Woman, pero en feo. El caso es que este Shooter se encontró con mucho dinero en sus manos y con unos compañeros de viaje se pensó durante un tiempo comprar otra editorial en crisis, Harvey Comics, que de ahí vienen los premios Harvey que ya no se dan, pero es una editorial que fue muy importante en América y que tenía franquicias como Casper y otros personajes de público infantil, pero al final no lo vieron claro y lo que hicieron fue crear una editorial desde cero. Era Voyager Communication, Voyager, que era la empresa matriz de la que luego nacería Valiant. En un primer momento Shooter tenía claro que lo que vendían eran superhéroes, recordemos que estamos a finales de los 80 y era un monocultivo de superhéroes hasta la fundación de Image y la llegada de Vértigo. El cómic americano era un monocultivo de tíos con capa. Pero sus socios tenían otras ideas y aunque él tenía un 25% de la empresa, pues tuvo que plegarse a la opinión de otros que pensaban que hacer licencias de productos populares como Nintendo o el Pressing Catch, el World Wrestling Federation, sería rentable. Hicieron un pago por 25 millones de dólares, creo recordar, por la franquicia de los personajes de Nintendo, de Mario Bros. Y tal, y fue un fracaso. No vendieron nada, con World Wrestling Federation tampoco, y por fin, después de esos fracasos iniciales, se hicieron caso a Shooter, que insistía en centrarse en los superhéroes y consiguieron la licencia de Gold Key. Gold Key, para los que no lo sepan, son un conjunto de personajes pertenecientes a ese syndicate, a esa editorial, digamos, que son muy populares en América y que aquí han tenido incluso alguna publicación en España. Está Solar, Magnus Robot Fighter, Solar Man of the Atom, se llamaba así, Magnus Robot Fighter, Turok, cazador de dinosaurios, que quizá lo conozcáis más por el videojuego muy famoso, una serie de videojuegos. Esos personajes fueron el embrión de lo que luego sería Valiant, incluso algunos de los personajes propios de la editorial surgieron en alguna de esas series, por ejemplo Rey, el androide que luego tendría serie en la actual encarnación de Valiant, surgió en la serie de Magnus. Después de que empezara la cosa a funcionar, pues empezaron a crear series de creación propia. Shooter era el hombre orquesta, no tenía mucho dinero para contratar a buenos autores, así que él se trajo a gente de su confianza, Bob Layton, por ejemplo, que con el tiempo se demostró que no era tan de confianza, y un montón de dibujantes, algunos top, compañeros y amigos de su época de Marvel, como Barry Windsor Smith, que fue uno de los primeros que dibujaron a X-O Manowar, pero la mayoría eran dibujantes noveles, recién graduados de la escuela de Joe Kubert y prácticamente cualquiera que llamaba a sus puertas. La calidad gráfica de los cómics Valiant de esos años no es gran cosa, pero sin embargo tenían una gran cohesión y coherencia interna. Esas dos palabras, cohesión, continuidad, coherencia interna, es algo típico de los productos de Shooter, que es un gran defensor del universo compartido, de la idea de que lo que ocurra en una colección tiene que tener su contrapartida o tiene que sentirse en el resto del universo del que forma parte. Poco a poco empezaron a surgir series como Harbinger, como X-O Manowar, como Shadowman, que en esta nueva encarnación del siglo XXI no ha triunfado demasiado, pero que en su momento fue, junto a X-O Manowar y Turok, uno de los personajes más populares de la editorial. También tuvo una franquicia de videojuegos importante.
Y bueno, el problema que empezó a tener Valiant es después de unos inicios en los que nadie tomaba en serio, Diamond la despreciaba como una empresa minúscula e irrelevante, pero poco a poco sus cómics empezaron a venderse, sus cómics empezaron en el previews, empezaron a solicitarse y se volvió popular. Recordemos también que eran ya los inicios de los 90, aunque esta editorial surgió antes de Image, pero el triunfo de Image de Liefeld y compañía hizo que muchísimas otras empresas que estaban a la sombra de las grandes empezaran a ganar relevancia y visibilidad. Malibu, esta Valiant, y el caso es que sus productos empezaron a venderse. Y se vendían mucho, la verdad. Pero ¿qué pasa? Valiant tiene como una maldición que le ha perseguido desde su primer día hasta el último hoy. Siempre hay unos líos económicos, empresariales, de traiciones, de faldas. Bueno, para entenderlo, Valiant es una casa de putas. Y eso fue lo que pasó cuando dos de los socios principales, eran cuatro, pues dos empezaron una relación amorosa que terminó en matrimonio y que hizo que tenían el porcentaje mayor de las acciones de la editorial. Estos dos, marido y mujer ya, tenían una visión completamente diferente de la compañía de la que tenía Shooter, que era editor en jefe, y que él quería desarrollar el potencial de este universo y los personajes que habían creado, y por otro lado defender a los autores, ya que lo que querían los dos accionistas mayoritarios era vender la compañía haciendo el mayor beneficio posible y listo. Pero Shooter quería defender tanto a los autores que trabajaban para la casa como los personajes que había creado, que en cierta forma él era el padre de ellos, aunque no era el creador directo. Por ejemplo, de este Exo Manowar fue el creador Bob Layton. Bob Layton, al que todos recordamos de su etapa en Iron Man, es quizás la etapa más reconocida y famosa del personaje, pues llegó de Marvel también rebotado. Shooter lo hizo su mano derecha y le ofreció crear un personaje, y obviamente pues si él venía de Iron Man, pues creó otro Iron Man. Eso no hizo feliz al editor en jefe y le exigió algo más, algo diferenciado, y después de darle muchas vueltas con diseños de Barry Windsor Smith, creo recordar, como siempre digo, inciso, hablo de memoria, si cometo algún error o algo, me perdonáis. El caso es que al final dieron con este Arik de Dacia, este bárbaro enfundado en esta armadura futurista, que a primeras puede parecer Conan con la armadura de Iron Man, y sí, pero el caso es que tiene un desarrollo y una libertad de movimientos que hace que sea más, que algo más que la suma de sus partes. Ya siguiendo con la editorial, fui ya 12 minutos, perdonad la chapa, pues al final la situación entre bambalinas llegó a un punto que se expulsaron, despidieron a Shooter de editor en jefe con la traición de este Bob Layton, que le prometieron su puesto, pero Shooter seguía siendo sigue teniendo el 25% de las acciones de la compañía. Eso dio lugar a un litigio en tribunales que costó muchísimo, cientos de miles de dólares, y que bueno, acabó con la salida definitiva de él de la compañía y la venta de esta. También ahí hubo algo raro, la compañía tenía una deuda de 4 millones, se vendió a un comprador, a un misterioso comprador, por 9, con lo cual fue un negocio redondo, se saldaban deudas y que se conseguían 5 millones de beneficios, pero ese comprador acto seguido, a los pocos meses, vende la compañía por 60 o 70 millones de dólares a Acclaim. Acclaim era una desarrolladora de videojuegos, una empresa muy potente en aquel momento que estaba interesado en las franquicias de los personajes para adaptarlos a los videojuegos. Nada cambia, como dice Pérez Reverte, la historia se repite, solo cambian nombres y fechas, igual que hoy día muchos fondos de inversión y muchos estudios se interesan en los universos de superhéroes, pero no para desarrollar los cómics, que es un negocio básicamente ruinoso, sino por adaptar a televisión y a cine a los personajes. Pues en aquel momento lo que lo petaban eran los videojuegos. Recordamos que en la década de los 90 surgieron las consolas, se hicieron populares, se desarrollaron muchísimo las consolas domésticas, y Acclaim pues tenía una franquicia muy, muy productiva. Fueron sobre todo Turok y Shadow Mom.
Después de la compra de Acclaim, la compañía pues fue de mal en peor. También entró la crisis en el mundillo del cómic en los 90. Los especuladores salieron de un mercado que nunca les dio el beneficio que ellos esperaban. Los compradores compulsivos de números 1 se dieron cuenta de que puedes ganar millones si tienes una de las pocas copias del Superman o Spider-Man número 1, pero nadie va a pagar mucho por una de las millones de copias de Youngblood número 1. El caso es que la crisis subsiguiente hizo que la empresa se reconvirtiera y a pesar de que vendía muy bien, por ejemplo, este X-O Manowar llegó a vender 800.000 ejemplares de un solo número, del número 0, y la venta media de sus números normales era de 200.000. Para que os hagáis cuenta, os hagáis una idea de la cantidad de dinero que se movía en el mundo del cómic en los 90. 200.000 no vende hoy una colección ni de broma, y mucho menos mensual. Total, que la empresa fue cada vez de mal en peor, hubo un reinicio, pero aún así no se pudo salvar y digamos que ya entrando en los 2000, Acclaim cerró, también tuvo una crisis y Valiant fue olvidada. Sus series, que fueron, para muchos, fueron las series de su infancia y tuvieron bastante duración en el mercado. Este X-Manowar tuvo un volumen 1 que creo que llegó casi a 70 números, hablo de cabeza, 670, y un volumen 2 ya de retirada que no llegó a los 20 quizá. Bueno, pues ahí quedó la cosa cuando años después, inciso, a España fue tan popular que a Valiant llegó incluso a España, llegó a España de la mano de Norma que sacó, que yo recuerde, hablo de cabeza, 2 colecciones en grapa. Esta X-O Manowar, que creo que empezaba con dibujos de Winsor Smith, y Ninjak. Ninjak, una creación de Joe Quesada, que en aquel momento tenía una gran fama como dibujante, había saltado de Marvel después de... Había empezado en DC, creo recordar, con la miniserie de The Ray, no la terminó, saltó a Marvel, a Los Mutantes, a Factor X, allí se hizo muy popular con los guiones de Peter David y luego dio el salto a Valiant, donde creó a este Ninjak, que Norma trajo aquí las primeras 9 grapas, creo recordar, y un tomo autorrecopilatorio con el resto. No llegó a sacar la colección completa, una edición muy mala. Norma ha maltratado históricamente el cómic USA. Lo hizo con Valiant, que incluso el primer número de Ninjak tenía páginas desordenadas, era muy confuso. Después su edición de los cómics DC en España ha sido la peor, con diferencia, lo más caro que hemos tenido. Si el voto os parece caro, no os podéis imaginar los precios de Norma en los 90. Han tenido que pasar 30 años para que se igualen lo que pedían por los cómics DC en aquella época. Después cogió la franquicia de Wildstorm y sacó unos tomitos de tamaño jibarizado carísimos. Y bueno, y hoy día sí saca unos tomos decentes de tamaño y de calidad, de papel, pero a un precio desorbitado. Durante mucho tiempo he tenido la sensación de que Norma se financiaba el resto de líneas con los cómics USA, hasta que ahora ha conseguido sacar la gallina de los huevos de oro con los recopilatorios de europeos. But I digress, pero estoy divagando, como dice Peter David. El caso es que se publicó en España X-O Manowar y este ninja, cuyos números, los primeros números, los mejores, guionizados por Mark Moretti, que luego llegó a ser dibujante regular de la colección, ojo, y este Joe Quesada con los orígenes del personaje, incluían los crossovers con este X-O Manowar y el origen del personaje, todo aquí ya dibuja Moretti. Fijaos la diferencia de calidad de dibujo de aquí con esto. En fin, al que le interesen esto, hay un integral en inglés con los primeros números de Ninja. Aquí en España, en español, es muy fácil encontrar la colección completa de Norma de segunda mano a 10-15 euros. El caso es que la editorial, como digo, a principios de los 2000 implosionó, se quedó en el olvido, hasta que años después, en el 2005, sus activos, sus personajes, la marca salió a la venta. Y eso motivó que hubo muchísimos interesados, compradores. Ya estamos en plena efervescencia de adaptaciones a la pantalla grande. Ya habíamos tenido
películas de los X-Men, películas de Spider-Man, todas bastante exitosas, y hubo bastantes interesados en hacerse con la franquicia, entre ellos dos antiguos niños que habían crecido con los cómics de Valiant, fanboys, eran americanos originarios de Hong Kong. No puedo decir el nombre, no me acuerdo, Dinesh algo, y Yasok, es que no me acuerdo, tenía que haber tomado notas, lo siento. Bueno, pues dos inversores que habían tenido éxito en su vida profesional y que reunieron inversores y fondos para hacerse con la compañía, pero esta tenía muchas novias y no lo consiguieron. ¿Pero qué pasó? Que hubo un misterioso pujador que afirmaba tener derechos sobre la marca y los personajes, y que denunciaría en los tribunales a cualquiera que comprara los derechos. Eso hizo que muchos fondos de inversiones potentes se apartaran, y eso dejó el camino libre a estos dos jóvenes frikis para hacer su oferta y conseguir los derechos. Eso motivó un litigio, eso fue en el 2005, un litigio muy largo con la misteriosa o el misterioso pujador, que parece ser que era uno de los antiguos propietarios de la Valiant original, aunque hay unas cláusulas de confidencialidad en el acuerdo final al que llegaron que impiden saber con certeza esto, pero bueno, está más o menos bastante claro, y eso hizo que, aunque tenían los derechos de la marca, pues no pudieron sacar cómics de la misma hasta el 2007, que se empezaron a salir algunas reimpresiones. Creo que este Blackwater, este Valiant Master es una de ellos, pero no cómics originales. Cuando por fin consiguieron sacarlo, llamaron a Jim Shooter, que volvió a hacerse cargo de algunos personajes de Gold Key, de los que Turok y compañía, pero la llamada de Dark Horse hizo que se fuera con los personajes, traicionando a Valiant. Ya te digo que esto es una casa de putas, y retrasando todo. Por fin, ya en el 2012 salió la primera colección, que fue este XO Manowar. Antes de eso se contrató al español David Aja, eso no es muy conocido, para que diseñara o rediseñara a muchos de los personajes del universo Valiant, para que los remozara, digamos. Y en el 2012 tenemos por fin la primera serie de la nueva Valiant, con Robert Venditti al guión y Kerry North al dibujo. Y aquí, después de 22 minutos, empezamos la reseña en sí. Lo siento. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un guión de Robert Venditti, que él mismo dice en el prefacio de este tomo que ni él mismo se esperaba que le llamaran. Venditti era un autor independiente que tenía mucho prestigio por, primero, esta serie, Surrogates, que una serie, ya veis, con un grafismo muy particular, pero altísima calidad, había ganado Eisner y ha sido adaptada al cine con el protagonismo de Bruce Willis, y cosas como este Homeland Directive, también muy interesante y que recomiendo. De ambas series tenéis reseña en el canal y enlace en comentarios. Bueno, pues él no había tenido experiencia con series largas, con superhéroes, pero estaba encantado, y cuando tuvo la oportunidad se lanzó. Y al dibujo tenemos a Gary North, al que todos recordamos por Conan la leyenda, cuyos tomos a día de hoy están siendo publicados por Planeta a muy buena calidad, muy buen equilibrio calidad-precio, y que recomiendo, y del que también tenéis reseña en el canal y enlace en comentarios. Pero un Gary North muy diferente al de Conan, con un nivel gráfico que desde el principio sorprende por la bajada de calidad. Si bien al principio sigue estando decente, conforme avanza la colección va bajando de calidad y llega un momento en que es irreconocible. Para mí es un caso parecido al de Hitch con Ultimates o al de Cassaday con Planetary. Alcanzaron la gloria en una colección para despeñarse a partir de entonces. Y bueno, la edición que vamos a tratar... espérate, se está oscureciendo. Voy a encender la luz, perdonadme un segundo. Ya. La edición que vamos a tratar es la edición de Medusa,
una edición en un tomo en tapa dura con sobrecubierta. X-O Manowar tuvo primero una primera edición de la mano de Panini, después en tomos de tapa blanda, después saltó a Aleta. Todo eso fue saldado en un primer saldo de Aleta cuando perdió los derechos y estaba en un pack de los 5 primeros tomos en tapa blanda por 30 euros o algo así. Este tomo es de muy alta calidad, es una edición con sobrecubierta, muy buen diseño, que a veces las editoriales fallan en el diseño de portada y muy buena calidad general. Es un tomo sobrio, ya lo veis, con el logo de la colección. Lomo plano, cierto, pero a pesar de eso está muy bien hecho, muy bien encolado y no hay peligro de que las páginas se desprendan como ocurre tantas veces. Me gusta mucho, la verdad, y creo que Medusa durante el tiempo que editó Valiant fueron los mejores tomos que se hacían en España en relación calidad-precio. Esto costaba originalmente 35 euros y tenía, si no recuerdo mal, unos 12 números, vamos a verlo. 14 números, sí, la verdad es que bastante bien en cuanto a relación calidad-precio. Luego esto ha sido saldado por 11 números, aunque este en concreto, 11 euros, aunque este tomo en concreto está buscadísimo. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué es X-O Manowar? Bueno, pues alguien lo definió, ya lo he dicho yo antes, como es una mezcla entre Conan con la armadura de Iron Man, pero no es tan repetitivo como Conan, porque Conan muchas veces, sobre todo en la serie clásica, se convertía en el monstruo del mes, la damisela del mes, y eran historias muy repetitivas. Y tampoco está tan encorsetado como Iron Man, porque Iron Man, a fin de cuentas, menos en momentos puntuales de su historia, como cuando en Reinado Oscuro y tal, pero siempre ha sido el millonario playboy que lucha con la armadura en Los Vengadores. Ahí no hay cambio de statu quo. Aquí el personaje y el entorno cambia constantemente, es totalmente dinámico y lo vemos desde los primeros números. Empieza la serie con un dibujo de Kerry North todavía decente, pero muy lejos de la calidad de Conan. Un dibujo de Kerry North que nos presenta a Roma en el siglo V, con el pueblo visigodo. Los visigodos, bueno, serían los godos, los llaman visigodos, pero los godos que fueron empujados por los hunos desde Dacia, la actual Rumanía, y que se vieron obligados a convertirse en un pueblo errante, siempre bordeando las fronteras del Imperio Romano. Era el sueño de todos los pueblos bárbaros de entonces, llegar al Imperio Romano y establecerse allí, tener seguridad, tener la vida de los romanos, termas, caminos, calzadas, médicos, en fin. Pero después de ser aceptados fueron usados como mano de obra en las guerras, como mercenarios maltratados por los diferentes emperadores, hasta que se rebelaron y empezaron una guerra contra Roma que acabó con la conquista de esta. Pero aquí lo que tenemos es una batalla en la que vemos a Arik. Aquí está muy bien representado su carácter y su forma de ser. Es impetuoso, es terco, es valiente y es un líder. Cuando en la batalla su tío, el rey Alarico, va a retirarse porque es obviamente superado por las legiones romanas, Arik se niega a rendirse y empuja a los hombres a la batalla, una batalla que está perdida y que por su culpa pues muchos pierden la vida. Y no solo eso, sino que los romanos consiguen llegar al campamento y secuestrar a muchas de las mujeres y niños, incluido el suyo. Poco después, Arik es avisado de que hay otra incursión romana, pero cuando va se encuentra con esto. Saltamos de un peplum prácticamente a una aventura espacial en la que unos misteriosos alienígenas toman muestras o toman diferentes visigodos y los llevan a un planeta para trabajar como esclavos. Aquí Arik vive durante años hasta convertirse en una especie de Espartaco que libera a los suyos y los lleva a la libertad. Pero obviamente están en el espacio, ellos son bárbaros, ellos no entienden lo que ha pasado. Para ellos están en un mundo diferente y quieren volver a su tierra. En la fuga se encuentran con una especie de cámara ceremonial en la que esos misteriosos aliens que les hacían trabajar en sus jardines, la vid se llaman, reverencian a este objeto, una especie de bola que cuando se desmenuza se convierte en una armadura cuyo portador es inevitablemente y durante milenios descubrimos
es muerto por considerarse indigno de portarla. Sin embargo, cuando Arik por fin logra escapar y se cruza con la armadura, pues vemos que la armadura lo considera digno de llevarla y se convierte en el Manowar. Este es el inicio de la serie, una serie que ya veis es muy dinámica y que cambia constantemente de escenario, y eso es lo que más me gusta. Aquí no te aburres en ningún momento, aquí no se para y se convierte en la misma historia contada una y otra vez, regurgitada. Aquí hay un cambio constante y dinámico y no para la cosa. Desde la antigua Roma hasta el espacio, desde ahí la vuelta a la Tierra, desde ahí el enfrentamiento con los héroes de nuestro planeta, desde ahí la sorpresa al descubrir que él vuelve a la Tierra para enfrentarse a los romanos y liberar a su pueblo, solo para descubrir, esta página está muy bien, solo para descubrir que han pasado más de 15 siglos y que su mundo, su gente, su pueblo ha desaparecido. Es un bárbaro más alejado de la civilización que nunca, porque el mundo que conoció ya no existe. Mientras tanto, sus antiguos amos hacen planes para recuperar la armadura y destruirle, y mientras tanto los héroes de la Tierra se enfrentan a él por considerarlo una amenaza. Él no entiende este mundo moderno, él busca al emperador de los romanos, pero el emperador no existe, ya no existe Roma siquiera, mucho menos el pueblo visigodo. Es un hombre fuera de época, como el Capitán América, pero más fuera de época que nunca. Durante estas tramas se suceden otras subtramas, diferentes espías de esa raza alienígena implantados en la Tierra haciendo planes para destruirlo y destruir al planeta que consideran contaminado, pero no todos están por la labor, porque muchos, como ocurre con todos los invasores, cuando llegan a una tierra más rica, más que pasaba con los árabes cuando llegaban a España, bueno, al Andaluz en aquella época, pues que llegaban celotes, llegaban temerosos del Islam y queriendo imponerlo, y al cabo de un par de siglos se habían apoltronado y disfrutaban del clima, de la vida, y bueno, hasta que llegaban otros más bárbaros del desierto y les sustituían. Pues aquí esta parte de la vid está muy a gusto en nuestro planeta, y eso de volver a casa a idolatrar a unas plantas pues no está por la labor. Entra Ninja y luego vemos la interrelación con otros personajes del universo Valiant, Neville y otros muchos, que hace que la serie poco a poco sea más coral, y como poco a poco Arik encuentre a antiguos aliados, sobre todo al Eternal Warrior, del que descubrimos fue visigodo, fue parte del pueblo visigodo, y todo eso hace que poco a poco la serie vaya convirtiéndose y vaya tomando forma al universo Valiant, siendo parte del mismo. Todas las series del universo Valiant pueden leerse por sí mismas, pero tienen una gran interconexión entre ellas, entre personajes y sagas, y eso la hace muy interesante a mi juicio. Y el dibujo, bueno, pues en este primer tomo, Kerry North cada vez va haciéndolo peor. No sé si por desgana o por falta de tiempo, pero bueno. Tenemos el primer arco argumental por la espada dibujado por él. Después el segundo llega Ninja, mi personaje favorito del universo Valiant, dibujado por Lee Garbett, que hace un trabajo correcto, no brillante, pero sí bastante bueno. Y luego llega Hershey, Trevor Hershey, muy bueno también, me gusta mucho ese tipo. Es este aquí, este que estamos viendo. ¿Dónde? Y luego termina de nuevo con Hershey. Termina de nuevo con Kerry North. Kerry North, que aquí, digamos, aguanta el tipo, pero que el segundo integral se desploma, a mi juicio. Una serie muy entretenida, una serie muy dinámica, esa es la palabra con la que lo describiría, dinámica. No paran de pasar cosas, sino que paran de cambiar escenarios, desde la antigua Roma al espacio, del espacio a la Tierra, con repeler una invasión alienígena, la inclusión de otros héroes del universo Valiant, un cambio de statu quo cuando Arik ocupa Rumanía reclamándola como terreno propio, lo que pone en marcha la sociopolítica se pone
en marcha. Las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, no van a permitir que en su jardín trasero un bárbaro con armadura imponga su ley, y todo eso bajo la sombra de la invasión de los alienígenas que vienen a exterminar a ese bárbaro y a recuperar lo que piensan que es suyo. La mejor serie de Valiant para mí, una serie que a pesar de que tiene saltos gráficos de calidad, el interés está totalmente en el guión. Un Venditti que luego se destaparía totalmente en DC, en Batman y sobre todo en Hackman últimamente. Y que, bueno, una serie que recomiendo a todos y que merece la pena leer y tener. Nada más, siento por la chapa. Un saludo y hasta la próxima.